Buenas tardes, Alina. ¿Cómo va todo por ahí? Buenas tardes, Ismael. Todo va más o menos funcionando porque estuve sin internet por una media hora. Esas cosas que ocurren, que no ocurren realmente aquí, pero que a veces ocurren. A veces Y bueno, ocurren, ese es el problema. You never know. Bueno, yo, óyeme, Alina, hoy tenemos aquí el programa 17 de cine y libros que la poeta Alina Galiano va a hacer conmigo. Y el primer tema que me parece muy interesante es que se va a firmar Mary Poppins Returns. Es una secuela de la Mary Poppins, aquella original. Y es un clásico que se convirtió en un clásico, ¿no? Y entre ellas, es decir, ¿qué te parece eso? Angela Lansbury va a participar, que ella participó en la original de Mary Poppins. Y ahora, ¿qué te parece esta idea del Mary Poppins Returns? me parece fabulosa porque es una filmografía que te da esperanzas por encima de todo, que te transmite la idea de que no puedes olvidar que hay que ser feliz. Y eso es muy importante en los tiempos que corren. Aparte de que Angela Lansbury es un actor de cine, de teatro y de televisión fabulosa. Yo la he visto en vivo, ya mayor, hace unos 6 años, en una obra también de Mary Poppins, que la hicieron en teatro aquí en Broadway, maravillosa, porque ella narraba toda la secuencia de, Mm. de la obra de teatro. Bueno, Ella es fabulosa. el Mary Poppins original data de 1964. Pero entre las noticias que hemos recibido es que, es decir, Dick Van Dyke va a participar, debe estar ya en sus 70 y pico, los 80 años por ahí, ¿no? Pero él va a participar, Ella está menos cerca de la edad de Angela Lansbury. por ahí más o menos. Mm, Y bueno, hay sí. otra serie de estrellas que van a participar en este que se va a convertir en un clásico como Colin Firth, Meryl Streep y Emily Blunt, o sea, toda una serie de Lin-Manuel Miranda, que a mí me cae muy bien. Y Walt Walker. o sea, hay toda una serie de estrellas que van a participar. Para mí, Ponte, ponte a pensar que esta gente que va a participar son aquellos niños del año 64 que ahora ya son mayores y que sufren un descalabro económico, el de los años 30. Y por eso el regreso de Mary Poppins, a traerles ese hálito de esperanza, ese hálito de alegría, de no perder lo singular que es la vida por encima de las vicisitudes. Eso es lo que la hace maravilloso. Además tiene a John DeLuca y a Mark Platt dirigiendo y produciendo esta obra. sí, eso es una obra que es de estrella, porque claro, es un clásico, que generalmente, bueno, los clásicos no siempre se pueden superar, ¿no? Pero parece que es muy posible que este sí, por todo el elenco que tiene, es decir, dentro de esta producción. Y bueno, es una de las películas es decir, que esperamos ver dentro, creo que se calcula que se estrene para el 2018, pero veremos a ver. Ah, Entonces, pero bueno, es uno de esos clásicos que tenemos que esperar para ver y no, indudablemente que será muy bien vista. Y bueno, tenemos que hablar de la última Berlinale, que fue la número 67. La película que ganadora es decir, del Oso de Oro fue On Body and Soul, que la traducción al español sería de cuerpo y alma, ¿no? Más o menos. cuerpo y alma, Y, body and soul. y entonces fue la húngara, la directora fue la húngara Ildikó Enyedi. Y claro, fue una decisión, por cierto, unánime. Entonces, también los críticos de la FIPRESI, que es un grupo de críticos de cine organizados en una organización, también le consideraron que era la mejor película en la Berlinale. Aunque realmente en esta edición de la Berlinale
no hubo tanta, es decir, variabilidad de clásicos, ¿no? Y Ya, no solo que no había suficiente o quizás muchos, pero que no había tanta calidad. La verdad. Bueno, claro, había mucho, pero no había la suficiente calidad. Claro, el jurado estaba presidido por Paul Verhoeven y él de por sí ya es un clásico. Pero bueno, esta es una película que indudablemente me gustaría ver cuando se nos acerque aquí a nuestro mundo. Y El Oso de Plata, que lo recibió el finés Aki Kaurismäki, espero haberlo pronunciado bien, por la mejor dirección. Es una recompensa para uno de los grandes del cine europeo del último año. Como él es un poco peculiar, eso no se ni subió ni siquiera al escenario para recibir su oso de plata, lo hizo desde la taquilla, desde los asientos. Bueno, pero hay que tener en cuenta que este hombre no ha ganado una de las zonas de nominaciones a pesar de los 25 años que tiene en lo que es la filmografía. Lo han pasado por alto y es un gran filmógrafo. Entonces llega un momento que tú ya le dices, ¿sabes qué? Este es el oso. Me importa un ya tú sabes. Entonces, es una... la otra película que es de chilena, ¿cómo se llamaba la película? Una mujer fantástica, que protagoniza la actriz transexual Daniela Vega, que esa se llevó también un primer premio, creo que fue. Claro, sí, no, la Berlinale es un festival un poco peculiar, aunque todos los festivales, como todos los premios literarios, también siempre son un poco peculiares. Al final es el público el que decide. ¿Entiendes? Y hay muchos clásicos que han pasado por los festivales. Por alto. Pero lo interesante de la película de la húngara Ildikó Enyedi, es que es una película basada en el sueño de dos personas que se juntan en el sueño. O sea, la cosa onírica, que eso siempre tiene su magia, siempre la magia, tú sabes. Bueno, claro, la idea es muy encantadora, ¿no? O sea, que se encuentran no en persona, sino en el sueño. Y indudablemente, bueno, eso parece que está bien realizado y que le gustó mucho a los miembros del jurado, ¿no? Algo que sale de lo corriente, diríamos. Y que las personas están ávidas de soñar. Y bueno, en estos momentos se está filmando The Greatest Showman on Earth, que es sobre el circo Ringling, que por cierto ya creo que está cerrado o cerró. Uno de los cerró. El show más grande. Parte de la magia del Ringling Brothers and Barnum and Bailey era el hecho de que había animales. Entonces la gente, con esta barbaridad que se ponen en los tiempos presentes, de que los animales están maltratados, no todos los animales están maltratados. Lógico que tú cierras aquellos lugares donde un animal se maltrata, pero en un lugar como este, que se atendían los animales de manera precisa, justo porque era el medio de sobrevivir. Tú no puedes cerrar un circo y decir que no pueden traer leones, ni pueden traer esto, ni pueden traer el otro, cuando hay gente que todavía está en África ahora, en actuales momentos, y va a dispararle a un león. Ah, sí, sí. No, eso de toda esa bobería política y correcta que existe hoy en día. A mí me dan ganas de ir, a menos que sea este circo que es a base de ¿cómo se llama? De todos de personas, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre del circo, que es muy famoso. ¿A qué voy a ir yo a un circo normal si lo que yo quiero ir a ver no existe?
Bueno, es que ya el circo no es, de circo lo único que queda son los payasos, yo creo, porque ya si no quieren que participen a animales, imagínate. Este, yo no creo que vivieran mal los animales, porque eran, por supuesto, eran el negocio del circo era precisamente eso, ¿no? Entonces, y recuerdo, el hombre de espectáculo era P.T. Barnum, entonces y el de negocio era Ringling. Y yo vi los Ringling cuando era pequeño un montón de veces que iban por allá por la mar. Y era un show indudablemente muy bueno, aunque yo creo que nunca lo vi completo porque lo que viajaba fuera de Estados Unidos era mucho más limitado, ¿no? Claro. Sobre todo es decir, 40 años atrás, ¿no? Entonces, yo lo vi aquí en Nueva York, varias veces que lo trajeron a estos lugares gigantes donde se dan deportes, y la verdad que era una cosa extraordinaria. Era maravilloso. y es decir, no solo esto, bueno, existían los, ¿cómo se llama? Todos esos acróbatas y todo ese tipo de andamiaje que producían los circos. En aquella época, bueno, donde la gente miraba hacia afuera y no miraba hacia adentro del teléfono, ¿no? Entonces era una época un poco más diferente, un poco más real también. Pero bueno, óyeme, mira, ya que estamos hablando de circo, te voy a hablar de una elefanta muy linda que se llama Trompita, que es un miembro oficial del zoológico de la ciudad de Guatemala desde el 2008. Estamos hablando ya de que lleva ya como 8 años. Y fue rescatada en un circo en Italia. El circo, pues bueno, en Italia se encontraba en condiciones muy precarias. Parece que estaba al quebrar porque, bueno, la audiencia de los circos, como estábamos hablando, ha ido reduciéndose. Correcto. Y entonces el elefante, es decir, estaba muy bajo de peso, estaba flaca la Trompita. Entonces se coordinó el traslado a Guatemala. Y bueno, esto es algo que hay que elogiar. Para que Trompita no fuera sola, pues se contrató a su cuidador desde los 7 años, que se llama Romeo. Y entonces, es decir, que llevan 40 años de amistad, su cuidador Romeo y Trompita. Eso hubiera matado al elefante. Porque los elefantes, cuando hacen una amistad o una relación, es de por vida. Y si el hombre que la ha cuidado y que ha hablado con ella y que ha dormido junto a ella y que le ha dado de comer y ha hecho todo con ella, y se lo quitan de repente, es una pérdida que el corazón de ese animal sí no lo hubiera resistido. Bueno, el problema no es solo el corazón de la elefanta, sino el de Romeo, porque dice Romeo que Trompita es parte de su vida, porque desde los 7 años han vivido, es decir, él cuidándola, dándole la comida y eso era su cuidador. Entonces ahora están en el Zoológico Nacional La Aurora en la ciudad de Guatemala, y Trompita ya llegó a una edad mayorcita, tiene 56 años de vida, que eso ya es una edad mayor. El promedio de vida en un elefante es entre 60 a 70 años. Claro, los elefantes, es decir, bien cuidados y eso se aproxima más a los 70. Y su cuidador se llama Romeo Tarzán López. Es decir, bueno, ahora en el zoológico, bueno, lo que lo tienen una vida un poco más tranquila de toda su vida que tuvieron bajo las carpas en todos esos cines italianos. Pero bueno, Trompita y su cuidado. Eso es una memoria en Italia tan profunda como las películas de Bertolucci. Porque él y algunos cineastas italianos van siempre a la recurrencia de los circos. Sí. Si tú te es una cosa impresionante. Bueno, indudablemente me alegro mucho por Trompita y por su cuidador Romeo, que bueno, estarán viviendo ahora mucho mejor probablemente que lo que vivía en un circo que ya estaba
casi en quiebra, porque bueno, en realidad el problema es que los circos, es decir, ya han pasado su tiempo, lamentablemente, pues hay toda una serie de entretenimiento que la juventud va a ver, no sé si mejores o no, pero bueno, el paso del tiempo, bueno, es inevitable. Y después de eso yo quisiera ahora comentar algo muy importante. El domingo pasado hubiera cumplido 100 años nada menos que Carson McCullers, una de las grandes escritoras del siglo pasado y que lamentablemente apenas llegó al medio siglo de vida, pero dejó una serie de clásicos y que siguen, es decir, leyéndose y que siguen inigualables. Entre ellos, El corazón es un cazador solitario, La reflexión del ojo amarillo. Esta mujer hizo obras importantes que no pasan del tiempo, porque la condición humana, en ese sentido, no ha tenido tantas variaciones. Sí, lo curioso es que Carson McCullers realmente lo que hizo fueron unas cuantas novelas, pero casi todas las novelas que hizo se convirtieron en clásicos. Desde El cazador es un cazador. A cine y a teatro, fueron llevadas a cine y a teatro, adaptadas a cine y a teatro. Sí, también está ese que se hizo en La balada del café triste, que muchos la consideran su mejor obra. A mí realmente, sí, no sé si cuál es, si The Lonely Hearts, El cazador es un corazón solitario, o La balada, me encantan también. Reflejo de un ojo dorado es un poco más alejado ya de lo normal, pero también es una obra muy importante dentro de la literatura del siglo pasado. Y es Imagínate decir, que toca la bisexualidad dentro de una estación militar. Y claro, era muy curioso. Fue parte de esa película. Y bueno, una de sus obras fue Frankie y la boda, también es una obra muy fresca, pero que también se convirtió en un clásico. Correcto. Y lamentablemente, es decir, Carson McCullers, una mujer frágil de salud, pero que bebía mucho, muy bebedora, igualito que su ex marido McCullers. Sí, que es París. A partir de ahí es que ella desciende en toda esa vorágine. Claro, pero tenía una salud muy delicada y además de, bueno, el alcohol pues no la ayudó en nada, no llegó ni a los 50 años, lo que cual lamentamos, ¿no? Porque es decir, estoy seguro que hubiera seguido dando nuevos libros, 2 o 3 más clásicos. Y ahora quisiera hablarte algo que también se pasó la semana pasada. Nada menos que Richard Blair, quizás por el nombre no lo conozcas, pero si yo te digo que es el hijo del escritor George Orwell, estoy seguro que ya has oído hablar de él. Y entonces él ha visitado el viernes la ciudad cuyas puertas se quedó su padre hace 80 años, en Huesca, en España. Es decir, ahí las tropas que luchaban contra Franco no pudieron nunca tomar a Huesca, pero ahora sí pudo entrar el hijo y una exhibición que se hizo sobre él. Orwell toma un café en Huesca. Es decir, recupera la memoria de la presencia del autor de 1984 en esa guerra civil, que tuvo que abandonar herido, es decir, sin llegar a poner un pie en la capital de Huesca en junio de 1937. La muestra ofrece más de 600 registros entre documentos, carteles, fotografías y escritos de aquella época, muchos de ellos inéditos, que documentan el paso de Orwell por España. Y
Principalmente él era un hombre muy comprometido con lo que es la región de Cataluña y lo que significaba en ese momento dentro de la guerra civil española. Sí, él no estuvo tanto tiempo, estuvo unos cuantos meses hasta que fue herido, ¿no? Y es decir, del 17 de febrero al 25 de junio de 1937. Y es las fechas en que permanecerá abierta la exposición en Huesca. Y bueno, tuvo que abandonar la lucha republicana porque se recibió un disparo en el cuello. Por suerte pudo sobrevivirlo, si no, uno de los grandes clásicos de nuestra época que es el 1984 y Rebelión en la Granja no hubieran existido. Correctamente. Y claro, los luchadores republicanos nunca llegaron a tomarse ese café en Huesca, ni Owen tampoco. Pero el hijo del escritor sí lo tomó por su padre, que en aquel momento no pudo tomarlo. Se tomó el café en Huesca y así se llama la exposición. Debe ser muy interesante la compilación de trabajo de Orwell. Muy importante también para las personas de Cataluña. Sí, bueno, es una época que sigue siendo muy viva dentro de ellos, ¿no? Es decir, porque bueno, una guerra atroz y hubo una cantidad de muertes y de comprometimientos, ¿entiendes? Y en otro tema, un poco más afuera, no de Orwell, porque aquí Orwell que escribía sobre totalitarismo, pues bueno, sí. el teléfono personal de Adolf Hitler, que fue extraído del búnker berlinés del Führer antes de caer el régimen nazi, o sea, donde se suicidó, pues ahora salió a subasta. ¿Qué no sale a subasta hoy en día? En cualquier momento salen hasta los calzoncillos de Hitler, si queda alguno por ahí. Y se ha vendido por $243,000. Es un teléfono de color rojo, ¿no? Esto es lo que yo llamo el precio del morbo. Entonces, ahora, ¿para qué tener un teléfono de Hitler? Yo tendría algo de George Orwell, por ejemplo. Sí me gustaría tener algo de George Orwell, pero de Hitler realmente no me atrae. Pero bueno, lo vendieron. Y entonces fue una casa en Chesapeake City, eso es en Maryland, que es una aldea realmente, yeah. Y a orillas del río Delaware. Y el teléfono es como, bueno, lo catalogaban como el arma más destructiva de todos los tiempos, porque cuando no habían teléfonos móviles parece que él iba con el teléfono a todas partes, se lo conectaban y ahí daba órdenes. Entonces... En fin, el aparato estaba, bueno, fabricado en baquelita por la empresa alemana Siemens. Pero estaba después pintado de rojo porque el negro se ve ahora que la pintura se ha caído, no sé. Entonces, bueno. Y ahora estaba en manos de un coleccionista y ahora lo han vendido. Y hasta el día de hoy, el artefacto había descansado en un maletín de cuero que el general británico Rainer, de 82 años, heredó de su padre. Rainer no era el que había entrado fue el general, que era el padre de el general Rainer. El primer militar claro, que accedía a las propiedades del búnker de Hitler. Y claro, quien lo cuidó durante todo este tiempo era el hijo de Rainer. Entonces... el famoso maletín del que tú hablas. Claro. Bueno, ahí fue donde el teléfono que Hitler recibió de las Fuerzas Armadas de la Alemania. Y el morbo y la capacidad humana de vivir ciertas cosas es sorpresivo. Entonces, sí, claro, es increíble, pero bueno,
Yo realmente no daría nada por el teléfono este porque al final ya está todo destruido, pero es un pedazo de Lo historia. que representa, para bien o para mal, lo que representa. Claro, Que lo puedes ver de muchas maneras. En una manera lo puedes ver desde el hecho de que ya está obsoleto y no tiene uso. Y en otra manera lo puedes ver como, como un objeto que permite mantener viva una ideología que ha sido funesta. sí. Bueno, es un pedazo de historia, de una historia negativa, ¿no? Y bueno, óyeme, antes de terminar, quería hablarte de la película Un monstruo viene a verme, que ha ganado toda una serie de festivales, de premios en los festivales, y es un film muy interesante del barcelonés Juan Antonio Bayona, y ha triunfado en varios, además del premio Godi, después de eso ha triunfado en varios festivales más. Sí. Y es decir, bueno, tuvo el premio a la mejor dirección y es posible, bueno, como ha recibido unos cuantos premios, que bueno, que sea una competidora dentro De los para este año, ¿eh? Sí, es posible, es posible. Es un basado en es decir, recibió como 8 premios por lo menos. Y es decir, pero bueno, la inspiración cinematográfica ha sido, bueno, por el premio, ¿no? Lo presentó Rosy de Palma, que bueno, ella es muy, muy simpaticona. En fin, Sí, como no. es dentro del cine catalán, que bueno, que tiene su propia independencia dentro del cine español. Y bueno, Alina, estamos llegando a nuestro fin de nuestro programa. Indudablemente que Un monstruo viene a ver es una película que quiero ver, ¿no? Yo Entonces, también. Además que tiene como parte del elenco a este Nielsen, que es muy bueno. indudablemente es una película que de las que habrá que ver este año, ¿no? Y bueno, Alina, si tienes algo más que agregar, porque estamos llegando al final de nuestro programa, entonces, y esperamos verte en el próximo programa. Este es el programa 17 de cine y libros, y casi ya nos acercamos a la meta de 70 programas radiales, desde entrevistas, programas especiales y cines y libros. Ya estamos bordeando los 70 producciones. Bueno, muy agradecido y espero verte por aquí durante el verano. Ok, agradecida a ti, mi vida. Saludos a todos. Bye bye.